Bienvenidos a todos a este octavo capítulo. Octavo capítulo, ya estamos en un número que podemos decir, podemos decir que esto es serio. Octavo capítulo de Controversial, que no estábamos jugando cuando dijimos que íbamos a hacer este super programa. Así que ya vamos al octavo capítulo y hoy día vamos a hablar de la semilla de mostaza, pero en este ángulo que hemos estado dándole vuelta acá en el programa Controversial. Así que antes de empezar, amigos, saluditos a la banda que está escuchando. Saludos para todos desde Inglaterra. Ahora andamos dando una vueltecita por acá. Después vamos a volver a Irlanda otra vez, como había sido de costumbre en los programas anteriores. Su Así tecito. que un tecito, claro. Así que, bueno, bien motivado a conversar otra vez, a ir abriendo los entretelones que van saliendo en la conversa. Buenísimo. Hola, hola a todos. Un saludo cordial. Qué bueno poder estar juntos nuevamente. Hemos tenido capítulos muy buenos. Los últimos capítulos los hemos disfrutado mucho, por lo menos en mi parte. Yo sé que ustedes también. Así que hoy día vamos a seguir hondando en una parábola muy, muy conocida, por decirlo de alguna manera, pero creo que es muy contundente. Tiene muchas cosas que podemos sacar de ahí. Ok, y vamos entonces con nuestro super video de entrada, que es para que la gente pueda ir a buscar su café o lo que sea que esté haciendo, le da el espacio. Así que iniciamos. ¡Pam! Ya, yo siempre doy la última batería por costumbre o por TOC, como quieran pensarlo. Mi cabeza tiene que hacer el para que se cerró. Listo. Vamos, entremos entonces a la parábola. ¿Qué te parece, Isaac, si tú nos lees con tu voz en off? ¿Cómo se llaman esos personajes que hablan atrás del... Tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. No es Son solo una voz en especie off. de locutor, claro, voz en off también se dice. Con lectura de Mateo, esta vez. Mateo, estamos leyendo 13 del 31 al 33. Listo, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Bueno, es muy interesante. Creo que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. La primera persona que habla del reino de los cielos es Jesús, ¿no? Y esto es algo muy revolucionario. Quizá nosotros no lo podemos dimensionar porque no crecimos en esa época, ¿no? Pero me llama mucho la atención que Jesús hable tanto acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Nosotros actualmente en nuestros países, la gran mayoría de nuestros países, tenemos un tipo de gobierno quizás democrático o democrático per se. Bueno, precisamente ahora Hernán está en un lugar donde su gobierno no es totalmente democrático. En Inglaterra o en Reino Unido, ellos tienen una monarquía. Y el Señor habla precisamente del reino de los cielos. El todo de un reino es el rey. Sencillamente, sin un rey no hay reino, ¿no? Y es muy interesante que el Señor hable de este gobierno, de este sistema de, por decirlo, de poder, ¿no? De señorío, ¿no? Y él parte diciendo, por ejemplo, la primera predicación que Jesús dice es el reino de los cielos se ha acercado. Y de ahí
su tema constante va a ser el reino de los cielos. El reino de los cielos es uno de los temas centrales que tiene el Señor y que trae el Señor. Y es muy interesante porque hasta ese momento nunca nadie había hablado del reino de los cielos. No había ningún profeta que se refiriera al Señor como el rey de un reino. Quizás sí se dimensionaba de alguna manera en los salmos, aparece que el Señor reina, Él gobierna. Pero como Jesús lo había dicho, nunca nadie lo había dicho. Y esto es porque Él viene a manifestar, Él viene a revelarnos una dimensión de señorío que era totalmente nueva hasta ese momento y que el hombre no había podido ver, porque el rey de reyes y señor de señores estaba al frente de ellos manifestando el reino de su padre. Salmos dice en Jehová reina o Jehová reina, ¿no? Quien reina es el Padre, Dios mismo. Él no tan solo es Dios, sino que es rey, ¿no? Y él reina, entonces, ¿quién podía manifestar ese reino sino el hijo del rey, que en realidad era el rey mismo, ¿no? Entonces, esto es muy poderoso. Y bueno, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y esto es tremendo, porque el grano de mostaza, como bien dice aquí la parábola de Jesús, es muy pequeño, es muy, muy pequeño. En más, a veces la mostaza que uno le echa al completo, que uno le echa a las papas fritas, se pueden ver los granos, ¿no? De verdad, son muy pequeños. Y dice que puede ser muy pequeño allá visiblemente, pero ese mismo grano después se transforma en un árbol gigante, ¿no? Entonces, así mismo es el reino de los cielos, así mismo es como se puede ver el reino. Quizás está en lo más pequeño, pero también en lo más grande, ¿no? Entonces, no está limitado, ¿no? Por su capacidad visible, sino que el reino de los cielos va mucho más allá de algo visible. El reino de los cielos es poderosísimo por el potencial que hay en él, ¿no? Que es algo que se ve más allá de lo visible, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que alguno de ustedes puede pensar en por qué el Señor habló de este grano de mostaza. Y bueno, después dice, las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O sea, así de grande es el reino de los cielos, que incluso la creación entera puede guardarse, puede refugiarse en él. Amén. Yo, Sí. Dale, Hernán, éntrele, sí, con todo. estaba pensando igual, llevamos ya algunas semanas, algunos capítulos, algunas juntas hablando acerca de las parábolas y hablando acerca del reino al hablar de las parábolas, y entonces pensaba dos cosas. Primero, respecto al reino, en el hecho de cómo Jesús empieza a exponer el reino a través de las parábolas, con muchas imágenes, ¿sí? Distintas, y pensar en un contraste entre esas imágenes que Jesús va poniendo del reino en nosotros. Por ejemplo, dice, el reino se parece a una semilla pequeña, ¿sí? Se parece a un árbol. Y por lo general, cuando la iglesia, así como siglo XXI, la iglesia como a nivel mundial, que tiene como un giro más profético, apostólico, como se dice a veces, habla del reino, por lo general, lo que tiene en la cabeza muchas veces es como un castillo medieval, ¿sí? En su mente. Eh, y de hecho, al hacer el afiche de una conferencia, por ejemplo, de un seminario donde se vaya a hablar acerca del reino, muchas de las imágenes van a remitir a las imágenes de los reinos de este mundo. Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, al tener esa óptica en la mente, que no es solo una óptica, sino que es toda una forma de entender, claro, muchas veces cuando se empieza a hablar del reino va a venir detrás todo un discurso que va a justificar, por ejemplo, una corte de personas serviles en torno a una persona que está en el centro. Porque en la foto mental, por decirlo de alguna manera, está la imagen de un reino de este mundo, ¿sí? Y se está pensando en un reino de este mundo. Y entonces Jesús, por ejemplo, dijo cosas como,
los gobernantes de este mundo se enseñorean, se hacen señores de la gente que trabaja con ellos, por decirlo de alguna manera. Por entre vosotros no será así, sino que el que sea el mayor va a tener que servir a sus hermanos, así como yo mismo lo estoy haciendo en medio de ustedes, dijo Jesús. Y que va a ser la parada, como se dice en Chile, que van a tener los apóstoles de hacerse siervos de la iglesia también, imitando al Señor. Pero este cuadro, que de nuevo lo digo, el reino igual a una especie de castillo medieval, ¿cierto? Y al Señor, por ejemplo, o ampliándolo, es bien heavy, que muchas veces cuando se habla de la armadura del Espíritu, por ejemplo, o hay gente, hay pastores a veces o hermanos que tienen en su casa como una imagen de la armadura del Espíritu, y esa imagen es la imagen de un soldado romano, por ejemplo. Así, de pie a cabeza. Toda la ropa es la ropa de un soldado romano. Y es súper interesante porque al final todas las imágenes son poderosas. Al Señor le importan mucho las imágenes, por eso toda la Biblia está llena de descripciones que buscan transmitir imágenes. Y esas imágenes no son azarosas, o sea, son porque al final es la espiritualidad que está detrás se expresa en esas imágenes. Y entonces está todo el espíritu de control y de servilismo que estaba detrás de todos esos sistemas se acaba expresando al final. Y a Jesús le interesaba mucho transmitir imágenes acerca del reino. Y esas imágenes son muy distintas de las que uno esperaría, ¿cierto? Y entonces, y básicamente muchas veces va a ocurrir que está el sistema templo, está el pastor rey, el apóstol rey, y se va a engrupir a un montón de gente con que toda la gente tiene que girar a su alrededor porque esa es la mentalidad del reino. Cuando es totalmente contrario al reino de los cielos y algo de lo cual específicamente Jesús dijo, no será así entre vosotros. Y eso, ya que muchos de los otros capítulos anteriores estuvieron marcados por la cuestión escatológica, y eso también afecta a la escatología. Sí, porque eso lleva a la iglesia al final a pararse frente al Señor y decirle lo mismo que los discípulos le dijeron cuando el Señor iba a ascender. ¿Y cuándo va a restaurar el reino de Israel? Y entonces, cuando Jesús les dice lo que ustedes necesitan es ser testigos, creo que dentro de eso, como el ser testigo es ver, es experimentar, ¿cierto? Él le está diciendo, ustedes todavía no están viendo todo lo que yo hice. No están viendo todo lo que yo hice y por eso me están preguntando eso. Por eso me están preguntando, todavía después de que les resucité y he recreado todas las cosas en mi resurrección, me están preguntando que cuándo va a venir el reino. Y creo que la iglesia hace lo mismo, y muchas veces es porque tiene todos esos cuadros mentales en que está esperando en el fondo que Jesús sea un político glorificado que baje en una nave en Jerusalén, se siente, y, y de alguna forma, o sea, uno escucha de repente conversaciones de cuánto va a tener que medir Jerusalén para que caiga toda la gente adentro, y conversaciones en serio sobre eso. Y tienen que ver de nuevo con las imágenes del reino, porque están esperando justamente lo que Jesús dijo que no esperáramos, y era que no esperáramos que su reino fuera como los reinos de este mundo, porque su reino no pertenecía a este mundo. Y dentro de lo mismo, y suelto el micrófono después de esto, creo que son geniales los versos que vienen después de lo que leímos ahí en Mateo de la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, ¿Qué dice? porque ¿Qué dice? el pasaje dice así, dice, todo esto habló Jesús en parábola de las multitudes, y nada les hablaba sin parábola a las multitudes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de misterios que han estado ocultos desde la fundación del mundo. ¿Sí? Y entonces, muchas veces, a veces uno escucha, por ejemplo, decir, oh, Jesús contaba como que cuando hablaba parábolas, como que estaba contando historias casi infantiles para poder transmitir sus mensajes de una forma que la gente lo pudiera entender. Pero en el fondo, cuando uno lee los evangelios, se fija que un montón de veces después que Jesús contaba una parábola, los discípulos quedaban más colgados que antes, porque no tenía precisamente un fin didáctico o pedagógico la parábola,
sino que está abriendo una imagen eterna. De hecho, el salmo que está citando, en algunas traducciones, dice, voy a hablar por parábolas, misterios de la eternidad, dice. Voy a abrir la eternidad a través de las parábolas y voy a hablar un misterio, voy a hablar un secreto, dicen otras traducciones. Y claro, o sea, uno lee el relato del Evangelio y los discípulos se dan vuelta y dicen, ¿por qué dijo eso? No está esa idea de que hizo un cuadro pedagógico y todos entendieron lo que está diciendo, sino que no es así, está plantando una imagen y esa imagen es profunda, aunque la está hablando, pero es profunda, como decía Isaac delante, tiene infinitas aristas, porque Jesús estaba abriendo la eternidad en esas historias, de alguna manera. Y entonces creo que igual es bacán si podemos leer y releer, como hemos estado haciendo en el programa, las parábolas del Señor, entendiéndolas desde esa óptica. O sea, no es que Dios te está va haciendo una historia de jardín infantil para contarte algo que tú puedas entender, sino que en esas parábolas está abriendo misterios eternos para abrirte el reino de Dios, que como dice la Escritura, es eterno, pertenece a lo invisible, no se parece a los reinos de este mundo. Es un reino que puede ser como una semilla casi invisible, pero que a la vez puede llenarlo todo. O sea, es un reino de una locura dimensional, por decirlo de alguna forma, y que no se parece a los reinos de este mundo, ni está buscando los reinos de este mundo, ni se mide su éxito o su avance por los parámetros que se mide este mundo. Amén. Amén, sí, me gusta hasta ahora lo que hemos ido tirando a la parrilla, así a propósito de parábola, no a propósito de alegoría, tirando a la parrilla. Y me quedo con eso, sobre todo, lo que mencionaban acerca de cómo este reino que se está planteando, que es como una semilla de mostaza, no es de este mundo. Creo que esa es clave, ese concepto, esto que Jesús le dice al romano, a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque es algo que se olvida, nosotros lo hemos visto en nuestras vidas seguramente también, este reino que no sea de este mundo es clave para poder saber si lo que estoy haciendo tiene motivaciones de este mundo, de esta época, de este momentum, o realmente estoy llevando las motivaciones que vienen del cielo. Porque obviamente cuando esto fue predicado, Jesucristo era la semilla en ese momento de mostaza. Era la semilla que iba a morir, era la semilla que para poder dar fruto, es decir, sacar un brote, resurrección, este reino era un reino que se establece sobre la resurrección de Cristo y sobre su sacrificio, y por lo tanto, para que el cielo, el reino de los cielos, se vuelva al reino de Dios en la tierra, porque ese era el cambio de era, ese era el cambio de época, que este reino de los cielos, que siempre estaba fuera del alcance, ahora bajaba, pero se asentaba sobre una realidad, la muerte y resurrección de Cristo. Y esto implica que esa semilla tenía que ser sembrada para que creciera. Y parecía un inicio pequeño. Yo recuerdo mucho tiempo estar dándole vuelta a cómo a Dios le gustan los inicios pequeños, cómo Dios siempre utiliza inicios pequeños. Lo hizo con una familia, en el caso de Abraham y Sara, y la familia menos fértil del lugar. O sea, si la necesidad era un hijo, era como para no escogerlo ellos. Pero lo que se requería no era fertilidad, porque la fertilidad viene de la fe, y Abraham necesitaba crecer en fe para poder dar un hijo de la promesa. Entonces, volviendo al punto, la semilla de mostaza, claro, cuando fue predicado ahí, el reino de Dios era casi como una esperanza siendo anunciada a los discípulos, siendo anunciada a los que estaban escuchando. Era un proyecto que no tenía todavía algo visible que ver, porque ellos solo conocían la ley de Moisés y solo conocían el régimen de la ley, no el reino de Dios. Y en este régimen de la ley se buscaba estar en paz con el reino de los cielos, que el reino de los cielos no me pusiera bajo la ira. Y entonces no había reino de Dios. Y sin embargo, Jesucristo está diciendo, es una semilla de mostaza, es pequeñita, porque claro, el acto de la cruz, si lo pensamos en términos globales,
acá en Sudamérica nadie se iba a enterar. Después de muchos, muchos años se iban a enterar de Cristo y desgraciadamente cuando se enteraron tampoco fue de la mejor manera. Entonces no era algo, digamos, era un acto pequeñísimo como una mostaza, una semilla de mostaza, en comparación con todo lo que el mundo alrededor se está moviendo, en comparación, como decías tú igual, Hernán, con los reinos de este mundo que se movían en masas, que se movían en el tiempo de Roma con ejércitos gigantes, que se movían con barcos, que ya habían peleas de ese tipo. Y Jesucristo está planteando un reino desde una persona que va a morir y resucitar, que es Él. Y desde ahí va a empezar esto exponencialmente a crecer. Entonces eso ya lo cambia todo. Ya lo cambia todo porque no puedo pretender esta expansión del reino de Dios en mi época, en mi generación y en este momento histórico si no es desde esa base, si no viene desde esa semilla que murió y resucitó en primera instancia. Y segundo, como bien tú decías, no puedo tampoco plantearme la extensión de este reino de los cielos desde una mentalidad de imperio, desde una mentalidad, como tú decías, medieval, o desde una mentalidad imperialista como la tuvieron, qué sé yo, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, el imperio británico, el imperio español después, como lo tuvieron los aztecas, los incas. O sea, toda esa mentalidad de imperio siempre implica sacrificar gente, O la siempre mentalidad implica de una compañía contemporánea, cualquier final es lo mismo. una compañía contemporánea, una transnacional, o sea, todo eso siempre implica el sacrificio de otros y el sometimiento de otros. Y el reino de Dios no busca el sometimiento de otros porque está siendo planteado desde una semilla que crece como un árbol. Y el árbol crece en compañía de lo que está a su alrededor. Crece de forma orgánica en compañía de lo que está a su alrededor y alimentándose también de aquello que está a su alrededor y alimentando aquello que está alrededor. O sea, es un crecimiento completamente distinto al que obviamente nos está presentando, como dices tú, una imagen de una dimensión sobrenatural. Y la imagen que nos está presentando de cómo va a crecer y expandirse este reino es una imagen completamente orgánica. No es un árbol que en sus ramas tiene un hacha para cortar al resto de los árboles, sino que es un árbol que va a ir creciendo exponencialmente al punto de que aves van a venir a anidar, que podrían ser estos aves representar naciones, pueden representar pueblos, personas que vienen a hacer nido, o sea, a habitar en este reino. Entonces, ese crecimiento orgánico es importante considerarlo porque hoy día como iglesia, estaba buscando hace delante un librito, tengo varios libros de historia de la iglesia y también historia de los judíos. La vez pasada estaba pensando en recomendar alguno. Este es muy bueno a propósito de lo que ha pasado últimamente. Breve historia del pueblo de Israel, escrito por Senderey. Y este es la historia de los judíos por Paul Johnson, este es el más conocido de todos. A propósito de las cosas que están pasando en las noticias que nos muestran, porque nos va mostrando también cómo ellos recibieron el cristianismo, o mejor dicho, cómo no lo recibieron, que cómo le impactó el no recibirlo. No son cristianos los autores, son historiadores, pero aquí también hay uno que ya tiene que ver con esto que estamos hablando, que es la expansión del reino de Dios, porque básicamente la expansión del reino de Dios en la tierra fue la expansión de Pablo predicando sus 4 o 5 viajes, no creo que fueron 4, viaje misionero, ¿verdad? Sus vueltas por todo el Mediterráneo para anunciar el Evangelio, la manera en que los apóstoles también caminaron hasta predicar en diferentes partes, llegaron hasta la península ibérica, la actual España, otros llegaron hasta la India, entonces otros llegaron hasta, se dice que Andrés estuvo en los lugares de la actual Ucrania, entonces todo eso era la expansión del reino de forma orgánica. Y se sabe que en los primeros 300 años no había un cristianismo, habían muchos cristianismos, porque cada discípulo de los 12 llevó una impronta distinta, el mensaje era el mismo, el Cristo resucitado era el mismo, el mensaje de fe era igual, pero las prácticas en las casas eran distintas porque cada uno de estos apóstoles tenían énfasis distinto en las prácticas. Y esto no era un problema para Dios, era el crecimiento orgánico
de un reino que se estaba expandiendo. O sea, los de Pablo tenían un énfasis, los que andaban con Pedro tenían otro énfasis, los de Juan eran ultra proféticos en todas sus concepciones, pero al mismo tiempo no aguantaban ningún agnóstico cerca. O sea, tenían matices distintos. Aquí tengo unos libros. Este originalmente grande, pero hoy día lo están vendiendo más chiquito. Se llama La historia de la iglesia cristiana. Ahí lo pongo. Por Hulbut. No sé cómo pronunciar todo apellido, pero ahí está. Y este que también es buenísimo, este de un escritor chileno, ¿sí? Una línea de tiempo histórico de la iglesia cristiana. Son libros muy buenos. Hay otro que estuve buscando el nombre, que yo leí cuando estaba más joven, Malolo, dicen aquí, acerca de la historia de la iglesia. Pero ¿por qué lo estoy mencionando? Porque ahí uno puede ver la expansión del reino de Dios, por lo menos hasta el concilio de Constantino, en donde el asunto se institucionaliza y dejamos de tener pensamiento de reino y empezamos a tener pensamiento de imperio. Y entonces el reino siguió expandiéndose, pero ya no estaba, el reino se expandió a través de los hijos, como siempre ha sido, pero las políticas de una institución ya no tienen que ver con el reino de Dios. Y eso creo que es importante considerarlo porque desde el tiempo de Adán, y con esto cierro y le doy a Isaac que está esperando, desde el tiempo de Adán, la orden del Señor fue, sojuzga, gobierna, multiplícate, pero en la creación, no sobre otros hombres. Nunca se le dijo al ser humano que gobernara sobre otro ser humano. Y el reino de Dios no vino para gobernar sobre otro ser humano. Vino para expandirse como el reino de los cielos en la tierra a otros lugares, pero no para someter a otro ser humano. Y sabemos que en la historia eso fue lo que aconteció con iglesias ya institucionalizadas como religión. Entonces, volver y ser parte de esta semilla de mostaza que murió y resucitó y dio fruto, y ser parte de este gran árbol que empezó a crecer, donde anidan las aves del cielo, implica sacarse esa mentalidad del reino de este mundo y pensar como el reino de Dios. Amén. Sí, mira, precisamente el otro día estaba pensando en qué es lo que significa ser un rey. Y le quiero invitar a que puedan de alguna manera hacerse ese análisis, porque nosotros actualmente no tenemos como una monarquía absoluta en casi ningún lugar. Entonces no sabemos lo que es un rey, en definitiva, pero un rey es el que tiene autoridad, el que tiene soberanía. Y en Salmo 24 dice, del Señor en la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él hay. Y en el Salmo 100, versículo 3 dice, sabed que Él es Señor, es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, es difícil poder entender esto porque quizás no tenemos algo gráfico para poder quizás entenderlo tan concretamente. Sin embargo, les invito a que puedan entender que antes de todas las cosas estaba el Señor. Y Él nos formó, Él nos creó, y a Él se tuvo la voluntad, la decisión de que las cosas fueran hechas. Entonces, ¿qué le puede decir la creación a su creador? Oye, ¿sabes qué? A mí me parece que la forma en que tú estás haciendo las cosas no está bien. O la manera en que tú haces las cosas no me parece. ¿Tú crees que de alguna manera está esa posición? Es ridícula, es totalmente ridícula. De Dios es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, hay otra parte en la escritura donde dice que todas sus obras son perfectas. Yo reflexionaba en eso y decía, Señor, realmente todas tus obras son perfectas, pero a mí me parece que de alguna medida como que uno dice, no, pero ¿cómo eso que todo es perfecto? Y yo pensaba y decía, si dice que todo es perfecto es porque todo es perfecto. O sea, yo no voy a dudar de lo que dice ahí la escritura. Aunque a mí me parezca que no es así.
Entonces decía, pero Señor, enséñame a ver la manera en que, cómo tú miras las cosas, cómo realmente todo lo que tú haces es perfecto. Me decía, porque la manera en que yo veo mucho más alta de la que tú ves. La manera en que yo hago las cosas tienen otra dimensión, otra arista, tienen otros factores distintos. Y decía, pero si la Tierra es perfecta y hablamos de la falla de San Andrés, la falla de San Ramón, la falla de no sé qué cosa. Me dice, pero parece que la Tierra tuviera fallas, pero la Escritura dice que todo lo que fue hecho de manera perfecta. Y ahí entra la parábola que quizás vamos a comentar en el próximo capítulo del trigo y la cizaña. Solo un adelanto muy breve. En esta parábola está creciendo junto al trigo la cizaña, que es lo que es la cizaña, algo muy parecido al trigo, pero en realidad no tiene fruto. Y en realidad, en esta parábola, está Jesús diciendo que el crecimiento eran juntos, o sea, tanto el trigo como la cizaña iban a crecer juntos. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser que el trigo y la cizaña crecen juntos si supuestamente la cizaña es mala? No ahoga la semilla buena. ¿Por qué deberían crecer juntos? Eso no es perfecto. Y en realidad, eso es lo que me gusta mucho del Señor. El Señor no está preocupado en la cizaña. El Señor no está ansioso. El Señor no está preocupado por los problemas que están pasando en la tierra, porque Él sabe que la tierra es de Él. Él es el Señor, Él es el dueño de todo lo que está sucediendo y va a ser el dueño y no hay nadie que pueda hacerle competencia y decirle, mira, ¿sabes qué? Tu reino está siendo amenazado y yo te voy a amenazar tu reino y si no haces lo que yo te digo, te voy a quitar tu reino. Absolutamente nadie puede hacer algo así. Y él lo sabe muy bien. Entonces, esto es poderosísimo. Porque muchas veces nosotros creemos que el reino del Señor o la soberanía del Señor es como que casi dependiera de nosotros. Y como dice o dijeron en algún momento algunos personajes por ahí, como que el Señor está con ciertas dispensaciones tratando de ver en cuál le resulta mejor. Si es que el hombre de pronto se porta mal, entonces vamos a tener otro plan. Y si después de esta dispensación no me resulta bien el asunto, entonces vamos así tratando de achuntarle a la cosa. Realmente el Señor no está tratando de achuntarle a nada. Él es soberano. Él es rey. Y necesitamos entrar en lo que significa, en esa conciencia de lo que significa que Él sea rey, de que Él sea soberano, ¿no? Y que su reino no es de este mundo, como bien decíamos, ¿no? Entonces, ese entendimiento, primero, nos va a traer descanso. Ese entendimiento de que Él reina y que nadie puede amenazar su reino, nos va a decir, hey, paz, su reino jamás va a poder ser quitado. Su reino es para siempre y su reino nunca lo ha perdido. Él es rey desde que comenzó hasta que termine este asunto. Él sabe, él es rey. Ni siquiera fue sorpresa para él lo que le sucedió a Adán. Ni siquiera fue sorpresa lo que ha hecho el hombre. Él está por sobre el tiempo. Él está por sobre los acontecimientos, ¿no? Y este rey, por eso es tan tremendo que este rey haya venido y caminó entre nosotros y tomó forma de siervo y nació en un lugar donde casi nadie sabía, solo algunos pastores por ahí supieron que él estaba ahí naciendo, ¿no? Pero este rey es rey en lo grande, pero también en lo pequeño, ¿no? Entonces, el entender esto realmente es maravilloso. Y creo que hay algo, que es el último que sí, Isaac, y el hecho de que
de que este rey y este reino, como dice la parábola, este reino es una semilla, y entonces este reino, como es una semilla, reina sembrándose. Y eso creo que es una clave súper importante, ¿sí? Porque, no sé, en la nomenclatura que hablábamos delante, de repente, la frase, oh, esto es de reino, tiene que ver con algo como hiper brillante, así que está por encima de las demás personas, entonces como de reino. Pero en la mentalidad que Jesús está describiendo, claro, hay momentos en que el reino puede ser súper resplandeciente y brillante, pero sobre todo el reino es una semilla y el reino reina sembrándose. Y el reino reina, y después la parábola que citaba Isaac, en la que sigue la tribu y la cizaña, y el reino también reina sembrando a sus hijos. Y que es lo que uno ve en la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? Y creo que eso es súper poderoso porque lo que ve uno, por ejemplo, en los primeros años de la iglesia o en los primeros siglos de la iglesia o en toda la historia de la iglesia, es justamente que el reino reina sembrando a sus hijos. O sea, el reino reina, va sembrando a sus hijos, va sembrando a sus hijos en la tierra, va sembrando a sus hijos en el sistema, incluso, ¿sí? Porque Jesús en la parábola del trigo y la cizaña va a decir el campo en el cual el reino siembra a los hijos, es el mundo mismo, es el sistema, y allí y los hijos son sembrados en el sistema para morir, para morir allí y luego resplandecer en el reino de su Padre. Y entonces muy heavy porque, por ejemplo, dentro de estas mismas lógicas del reino, Jesús fue súper claro y dijo, miren, el sistema eh, los va a aborrecer porque, no, porque me aborreció a mí y a ustedes también los va a aborrecer. Y a veces la iglesia incluso se afana, por ejemplo, por cómo puede hacer para ser relevante para el sistema. Y a veces en un tono diagnóstico de un cierto seminario, de cierta reunión, puede decir, miren, la iglesia tiene estos índices, por ejemplo, en el fondo de relevancia para el sistema. Y entonces, como la iglesia no está siendo relevante para el sistema, entonces la iglesia de este país está fracasada, por ejemplo. Y es súper heavy porque Jesús fue muy enfático y dijo, el sistema los va a aborrecer. Juan después que dice, el mundo no conoció al Señor y tampoco nos conoció a nosotros, o sea, no se une a nosotros, ni nosotros nos unimos a Él. Hablando del sistema, ¿cierto? El sistema no los va a aplaudir, está diciendo, no esperen que eso ocurra, eso no va a pasar. Y muchas veces la iglesia se autodiagnostica bajo ese índice, bajo ese criterio, que es totalmente invertido al criterio que planteó el Señor. Eh, y al hacer eso, acaba perdiendo el poder, ¿cierto? Como un tiempo hablamos en Chile, por ejemplo, del caso de cómo la iglesia, mediante ciertas contrataciones políticas y todo, busca dejar de experimentar persecución por parte de la iglesia, de la sociedad chilena que era profundamente católica, eh, y al hacerlo y lograr como una paz con el sistema, por decirlo así, mediante la ley de libertad de culto, por ejemplo, que en Chile es súper importante y defendida por la iglesia, eh, pero dicho de alguna forma, como que mediante esa ley evita a la vez ser semilla, evita sembrarse, evita, es como que el Señor hubiese hecho un pacto con Pilato para que no lo matara. Y acaba al final perdiendo, mermando mucho de su poder de reino y de gobierno que radica justamente en el ser sembrado. Y pensando, por ejemplo, en esta pregunta que Isaac decía, ¿qué es un rey, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos para el Señor un rey, alguien que se siembra y después de sembrar se resucita. Venía a mí el otro día pensando en esto mismo, cuando Pablo le dice a Timoteo, creo, eh, le dice, si nosotros padecemos con él, si sufrimos con él, si morimos con él, dice otros pasajes, entonces vamos a reinar con él. Y no está hablando de algo futuro, sino que incluso Pablo pone ahí a él en vida, vamos a reinar en vida. Tanto en el hecho de reinar así con vida como en el hecho de reinar en el presente.
Pero dice, para que eso ocurra tal cual Jesús lo había dicho en la misma parábola, tienes que sembrarte y después de eso tienes que emerger y entonces vas a experimentar reino, porque el reino es esa semilla que se siembra y emerge. Amén. Y me gusta toda esta vuelta porque los últimos años hemos estado básicamente hablando bastante de la semilla. Yo recuerdo por ahí por el 2018 haber conversado de esto en Noruega, me acuerdo, y haber planteado este tema, porque recuerdo que estaba en una congregación que tenía de antigüedad el edificio por lo menos unos 500 años. O sea, era muy, muy antiguo. Era de los primeros años no, o tal vez estoy exagerando, por lo menos unos 400 o algo así. Pero era una iglesia cuyos fundamentos estaban desde la reforma del tiempo de Lutero, cuando llegó a Noruega. Era una de las capillas más antiguas que había sido edificada de aquella época. El tema es que la conversación era, ok, hermanos de Noruega, ustedes tienen un país de gran civilidad, un país muy educado, un país de bastante tecnología, pero la iglesia está estéril porque no tiene semilla. Y la estrategia de Dios, la única estrategia de Dios siempre ha sido la semilla. Desde que le dijo el Señor a la humanidad y le dijo al diablo, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de las tinieblas. Entonces, desde ese momento, desde esa profecía declarada por Dios sin intermediario, desde ese momento en que Dios mismo profetiza lo que va a hacer y le habla a la tierra y a la humanidad y a la creación y a las potestades al mismo tiempo, ya les dijo que la estrategia va a ir por medio de la simiente, de la semilla. Y desde ahí en adelante vamos a ver toda una discusión continua en Noé, que era perfecto en su generación y por lo tanto fue escogido para pasar al otro mundo y que el resto quedase anegado en agua, desde Abraham con su imposibilidad de tener hijos, desde Isaac y la pelea de semillas en el vientre de Rebeca, desde Jacob y todo su tema con Raquel y Lea, desde José, que es llevado abajo, digamos, de lo profundo, casi como una semilla que quiere ser enterrada en el abismo, y Dios utiliza para llamarlo ramas fructíferas. Y desde ahí en adelante vamos a ver en Israel también esta pelea continua por la semilla, inclusive en la elección de los levitas en su momento, cuando son elegidos, cuando la sacerdotisa de Moab vienen a contaminar la simiente de Israel al meter inmoralidad. Entonces, la continua discusión acerca de las generaciones, de la simiente, e incluso cuando David le dice al Señor, quiero edificarte casa, y le plantea esto, y Dios le manda una respuesta de vuelta, y le dice, ok, David, está bien que me quiera edificar un edificio, pero yo no habito en lugares hechos por manos de hombres. Lo que voy a hacer es un pacto contigo. Un pacto que quiere decir que de tu descendencia va a haber un rey que nunca saldrá del trono. O sea, la respuesta de Dios es, ¿quiere una casa? Yo te voy a decir cómo me estoy edificando una casa, a través de una simiente. Una simiente que desde ahí en adelante le va a decir, va a venir por tu genealogía y voy a poner un rey en el trono. O sea, rey y simiente nunca están separados. Y desde ahí también podemos entender que la primera aparición de Melquisedec va a impulsar el nacimiento de Isaac, porque la conversación que tiene con Abraham, que no la conocemos, decanta en que acto seguido de lo que viene más adelante va a ser Abraham orando por un hijo, pidiendo un hijo casi al borde del llanto, porque lo que Melquisedec le da pan y vino para comer lo afectó positivamente para que él entre en esto que el Señor está haciendo desde los inicios de la humanidad, traer una semilla. Entonces, la conversación de Jesucristo de esto es el reino, es una semilla. Y yo cuando él describe este árbol que crece, yo no puedo dejar de imaginar en mi mente lo que originalmente vio Moisés cuando después trata de armar la menorá de oro con estos frutos y estos fuegos arriba. Claramente es un árbol el que él está armando, un árbol de 7 fuegos, pero él lo vio en el espíritu.
y lo formó, digamos, de materiales concretos. Pero para mí así debe verse el reino. O sea, es como esta semilla que crece en resurrección, es como esta semilla que brota en resurrección, donde los 7 espíritus se mueven continuamente. O sea, es una cuestión de otra dimensión, que no Isaías se parece en también, nada. Isaías dice el Mesías es un árbol. Exacto, no se parece en nada entonces a los sistemas de este mundo. Entonces creo que eso es importante porque también Daniel dice que el reino viene a desmenuzar los imperios. O sea, viene como una piedra que golpea y golpea para desmenuzar, en este caso Babilonia, pero eso obviamente se grafica en todo lo demás. No puedo yo decir que estoy expandiendo el reino construyendo un imperio. O sea, es contradictorio completamente. No, me construí una cosa con sucursales por todas partes del mundo y estoy diciendo que estoy expandiendo el reino. O sea, estoy expandiendo mi estructura organizacional, pero el reino no crece así, tal como dices tú, el reino, porque aquí hay un punto. Cuando se habla de semilla en toda la escritura, se hace siempre mención a dos cosas. Primero, como persona, hijo, ¿sí? Y segundo, como una voz. O sea, la semilla es hijo y es voz al mismo tiempo. Y obviamente el hijo porta la voz. Y la voz es característica de hijo. Entonces, la semilla en sí, poniendo en el caso de Cristo, Cristo semilla verbo, Cristo semilla hijo. Y nosotros, sus hijos, somos una voz porque fue puesta en nosotros su voz y somos también hijos. Y esa voz y ese hijo es sembrado en este mundo y así es como, tal como decías tú, Hernán, se expande el reino de Dios. Entonces, ¿qué sería ir en contra de la semilla? ¿Sería callarse? ¿Sería moldearse a la voz de este mundo? ¿Sería dejar digamos, temerle a morir? Porque la semilla hay que decirlo, o sea, ser semilla suena lindo, pero, pero el punto es que si la semilla no muere no lleva fruto, o sea, y Pablo lo dice claramente, Jesús lo dijo claramente. Entonces, suena hermoso decir soy semilla, suena hermoso decir reino juntamente contigo, pero hermano, así aquí entre nosotros a nadie le gusta sufrir. Nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar contra la espada y la pared, nadie le gusta la idea de sentirse así bajo una presión tal que lo único que queda es morir. Entonces, cuando Jesucristo se transformó en esa semilla de mostaza que brotó, él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, o sea, no fue fácil. Él dijo, le mandaron ángeles, dice la escritura en Getsemaní, para fortalecerlo. Entonces, es un camino que implica morir a nosotros mismos. No vamos a pagar los costos que Cristo ya pagó, obviamente, porque es el sacrificio perfecto, pero sí es cierto de que hay algo que nos invita a dejar de ser lo que creemos que somos y poder dejar que la voz salga de nuestro interior para poder ser semilla. Y a dejar de creer, de ser lo que creemos que somos para poder ser hijo. Y en la medida en que soy hijo y en la medida en que camino en esa voz, estoy gobernando juntamente con él, como bien tú mencionabas palabras de Pablo a Timoteo, porque si padecemos, entonces gobernamos juntamente con él. Creo que eso es claro, que cuando, si queremos traer a este siglo la palabra, la promesa que se le fue dicha a Israel en su momento, no será más cola, sino que será puesto por cabeza, ya no significa que me sienten en la cabecera de la mesa, así como, oh, aquí llegué yo, permiso, como el padrino. No significa eso. Lo que significa es que donde yo esté sentado, eso se transforme en la cabecera de la mesa y se transforme por medio de la influencia del Espíritu Santo sobre el lugar. No, como tú bien mencionabas, Hernán, no bajo los parámetros de este mundo, no bajo los parámetros de cómo el mundo mide lo que se influencia o no. Sí, y tomándome precisamente de lo último que tú acabas de decir, cuando decimos el reino de los cielos está aquí en medio de nosotros, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué? En algún momento llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, eh, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? Y Jesús les dice, el reino
de Dios no viene con señal visible. Estoy leyendo en Lucas 17, 20 en adelante. Ni tampoco le dirán, mira, aquí está o allí está, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces, el reino de los cielos no se asienta en un territorio físico, porque el reino de los cielos no es de este mundo, ¿no? Entonces, cuando yo entro a un lugar y digo, aquí está el reino de Dios, eso es un engaño. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y quién estaba en ese momento entre ellos? El rey del reino de los cielos, Jesús mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando está el rey, entonces el rey trae su reino porque él es el reino, en definitiva. Y si nosotros nos hemos unido a Jesús y somos un espíritu con él, entonces, y si él habita en nosotros, en nuestro interior, entonces donde yo quiera que esté, el reino de los cielos está en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo y el Señor un espíritu somos. Entonces, no necesito decir, Señor, venga a tu reino, sino que necesito ser consciente de la unidad que hay entre mi espíritu y Él, entre su esencia y mi esencia. Entonces, todo lo que tiene el rey bajo autoridad está dentro de mí, porque yo estoy estoy bajo la autoridad de quién es Él. Entonces, yo quisiera plantearles una pregunta que tiene mucho que ver con este asunto escatológico. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia si pudiéramos decir que falta algo por hacer? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Porque actualmente todavía hay un gran número de personas que está esperando que la iglesia haga algo, que la iglesia lleve el reino de Dios a los diversos territorios. Y mi pregunta ¿es eso lo que tenemos que hacer como iglesia? Muchos de nosotros quizás está todavía esperando que los gobiernos de este mundo sean cristianos. Y el otro día estaba escuchando a alguien en una red social y decía, hay una cifra que me preocupa muchísimo, decía esta persona, porque está bajando el número de evangélicos en el país. Y esto es algo que nos tiene que preocupar muchísimo, decía él. Tenemos que hacer algo, porque cada vez está bajando más esta cifra de evangélicos. Y él planteaba, ¿qué vas a hacer tú con respecto? Y yo decía, realmente eso es preocupante. Es preocupante que el número de evangélicos en un país esté disminuyendo. Realmente es eso lo que nosotros tenemos que hacer, es que la gente se vuelva cristiana o evangélica de alguna manera. O el reino de los cielos es como una semilla. Es una semilla que quizás se está moviendo de manera muy pequeña. Cuando tú estás siendo un esposo, cuando tú estás haciendo un padre, cuando tú estás siendo un vecino, cuando tú estás dando amor, ahí donde quiera que tú estés, como dijo Jesús, que vuestras buenas obras alumbren al mundo, ¿no? Para que los hombres vean esas buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No necesito que el presidente de la República diga desde ahora en adelante seremos una nación cristiana y desde ahora todos tienen que ser evangélicos. El Señor no vino a traer una religión. Él no vino a traer un sistema religioso. Él vino a traer el reino de los cielos que no es de este mundo, ¿no? Entonces, y que crece en las personas como una semilla, como decían ustedes. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que, qué es lo que estamos esperando que haga la iglesia? ¿Qué es lo que estamos esperando que tenemos que hacer nosotros? Bueno, creo que has dado la pregunta, pero creo que la respuesta está en lo mismo que hemos estado conversando. La necesidad de entender que somos semillas es crucial, porque es la manera en que cómo vemos entonces que el reino se expande, y esto implica evangelismo, obviamente.
se expande por medio de llenar salones o se expande viviendo la vida de Cristo, de modo que otros puedan también vivir la vida de Cristo. Yo creo que ahí hay una diferencia y también está, como lo mencionas tú, el hecho de que, claro, bajo estadística, un país pueden decir, oye, hay menos evangélicos. La verdad que ya el evangélico es un tipo de religión, así como está el catolicismo, así como está qué sé yo, los testigos de Jehová, en fin. Ya son tipos de religiones y hay muchos hijos del Señor que no se consideran, yo soy uno de ellos, no me considero evangélico, porque el evangélico en sí como concepto tiene prácticas, tiene ritos, tiene formas que yo no comparto ni vivo. O sea, yo no he entrado en un templo que tenga un cartel hace por lo menos 4 o 5 años. Y entonces, y no lo he hecho porque no tengo la convicción de que eso sea una casa de Dios. Sí, creo que la gente que está adentro, que invoca el nombre de Cristo, pueden ser hermano e hijo. Claro que sí. Y mi tema es que creo que la casa de Dios somos nosotros. Y desde ahí creo que esa manifestación de comunidad de iglesia puede ser operada en cualquier lugar. Entonces, tampoco en mi censo, ahora último, cuando vinieron a mi casa, obviamente me preguntaron evangélico y yo dije que no, porque no lo soy. Estaría mintiendo si dijera soy evangélico. No he firmado ningún papel de membresía ni nada de eso. Entonces, pero también está el punto este de medir los logros de la iglesia por cuánto está posicionada en esferas que se consideran poderosas en este mundo. Cuánto cristiano hay en la política, cuánto colegio cristiano hay, digamos, en un país, cuántos cristianos, y así, sucesivamente. Pero no es que se pida que yo, hijo de Dios, sea un político, no, se pide que yo sea parte casi de una bancada evangélica. O sea, no es que se pida que yo, hijo de Dios, dé clases, no, yo, hijo de Dios, tengo que ponerme un colegio evangélico, donde vayan otros evangélicos. Entonces, todo eso me está hablando de crear guetos, finalmente, aislados de la realidad, entre comillas, porque al final el niño va a salir igual y se va a enfrentar con la realidad. Eh, que no va por el lado de, vuelvo a decir, va más por una mentalidad un poquito más acercada a esta institucionalidad que tiene que ir creciendo, más que a enseñarle o que los papás, porque en realidad la responsabilidad del niño no es de los profesores, sino de los padres, que los papás se hagan cargo, digamos, de este crecimiento de su hijo. Y si el niño conoce al Señor y los padres no, entonces es una forma de evangelismo muy distinto que simplemente adoctrinamiento. Entonces, ya nosotros tenemos historias, yo conozco historias de antepasados que estuvieron en colegios católicos y te van contando cómo lo obligaban a estar en misa sin ellos entender absolutamente nada. O sea, hoy en día, no digo que todos, pero sí hay experiencias así también en el mundo evangélico de gente que estuvo en un colegio evangélico y te pueden explicar exactamente lo mismo. O sea, me hicieron hacer esto, que era un rito o una práctica religiosa sin entender yo absolutamente nada, pero estaba obligado a hacerlo. Entonces, repetimos esos patrones porque creemos que por ahí hay una influencia. Distinto sería que en un colegio normal donde pueda venir cualquier persona, hay hijos de Dios siendo profesores, hay hijos de Dios creando un currículum, pero no estamos creando un gueto, sino que estamos diciéndole a la gente, vengan todos y estamos tratando de mostrarle una forma del mundo distinta. Eso es distinto. Entonces, me alargué con la respuesta, pero creo que solo para ser práctico en cuanto a qué me refiero con ser semilla. Porque ser semilla, vuelvo a reiterar, es en tanto hijo y en tanto voz. Entonces, en tanto, si soy un político, no interesa que yo sea de la bancada evangélica. Solo lo que importa es que yo lleve los principios que aprendí de Cristo en cada acto que hago, en cada papel que firmo y en cada discurso que hago. Eso es todo lo que importa. O sea, si de ahí en adelante eso se va a notar solo, digamos, porque hay que decirlo, o sea, ser de una bancada evangélica hay que ir a ver los ejemplos de Brasil, los ejemplos de Estados Unidos, y ahora en Latinoamérica esto está creciendo, no siempre ha dado los mejores frutos.
O sea, porque hay una resistencia de ser semilla, como dice Hernán. Se produce como una resistencia a no me toquen porque soy cristiano. Entonces, pero bienaventurado el que es perseguido por causa de la justicia. Entonces ahí es donde se da la contradicción. Así fue como con el tiempo de Constantino se perdió poder. Ahora, yo no culpo a los del tiempo de Constantino, a los hermanos de ese tiempo, porque, oigan, los tiraban a los leones, tampoco es tan fácil la decisión. Pero hoy en día, o sea, ¿qué le pueden quitar en el caso de Chile? El día del evangélico. A mí ni me interesa que me den un feriado. Si de verdad ni me interesa. No veo más gente convirtiéndose a Cristo por tener un feriado. Si me dicen, no, es que esto, yo fui de la generación de niños que, porque mis padres nunca fueron católicos, entonces cuando yo llegaba, era él considerado evangélico en el grupo de alumnos, la mayoría eran católicos, y había un curita que nos daba la clase de religión. Yo nunca me sentí mal, fortaleció mi fe estar ahí, porque cuando niño mi abuelita me llevaba a la iglesia, al templo, digamos, aprendía las parábolas en la escuela dominical, llegaba al colegio, sabía más que el profe. O sea, nunca me sentí mal por eso. Vuelvo a decir, fortalecía mi fe. Entonces, que ahora me tenga que cuidar y me aparten y me aíslen porque el niño puede elegir y todo un rollo, no lo veo así en estricto rigor. No veo que sea una persecución que va a quebrantar mi alma por eso. Entonces, logros, como decía Hernán, y tal vez él tiene más argumentos porque yo sé que estuvo revisando ese tema de la ley en algún momento, de la ley que nos dio el feriado y todo este rollo, la ley de culto, eh, tiene de por sí en la base ciertos argumentos que no son cristianos. Tiene argumentos que hablan de ideas muy, que tú se lo puedes escuchar a cualquier masón. Entonces, ahí es donde hay que empezar a decir, bueno, ¿hasta cuándo, hasta dónde hacemos cosas en nombre de Cristo pensando que con esto está expandiendo el reino? Ese tipo de cosas hay que preguntarse, y ahí me alargué mucho, pero me refiero a qué tendría que hacer la iglesia hoy. Bueno, damos semillas y ya. Yo quisiera igual decir algo que, bueno, pienso que las parábolas estas de Mateo 13 son súper decidoras. Como ya le hemos dicho, ¿cierto? El reino se siembra a sí mismo, el reino siembra a sus hijos. Y como dice la primera parábola, que es la semilla que que es sembrada en el camino, que es sembrada este espino, la otra que cae en buena tierra, etcétera. El reino de Dios siembra su voz, que es lo que dice ahí. El reino de Dios es un sembrador que viene y siembra su palabra. Entonces el reino de Dios se siembra a sí mismo, siembra a sus hijos y siembra su mensaje. Pero también algo súper importante y que tiene que ver con la mentalidad del reino de Dios. Y es que muchas veces, de nuevo, el mensaje del reino se trata de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este país, por ejemplo, o para que el sistema político de este país pertenezca a Cristo, por ejemplo? Y, y es bien heavy porque pensando el mismo salmo que leía Isaac, delante del Salmo 24, cuando dice de Jehová en la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos esos pasajes del Antiguo Testamento que se olvidan de repente, donde aparece el Señor y dice, todas las almas son mías, no hay un ser humano en la tierra que no me pertenezca. Eh, y acá cuando uno lee las parábolas de Mateo 13, por ejemplo, la del trigo y la cizaña, eh, la parábola, cuando empieza Jesús a interpretar la parábola, él dice explícitamente, el mundo es el campo del Hijo del Hombre. O sea, y el Hijo del Hombre está hablando de sí mismo y está diciendo, el mundo me pertenece. Todavía ni iba a la cruz, y ya lo estaba diciendo. Y algo que Pablo después le va a escribir a la iglesia en un lugar, de una forma muy violenta la frase, pero les dice, el mundo es de ustedes, dice. Y ahora, obviamente, eso no quiere decir que Pablo está en absoluto diciendo, sugiriendo que la iglesia entre en algún tipo de postura arrogante o qué sé yo, porque de hecho en la mentalidad del reino, si somos reyes debiéramos servir a aquello a los cuales, o aquello a lo cual reinamos. No es que debiéramos poner el pie encima, sino que debiésemos servir. Esa es de base la lógica. Pero es muy cuático porque dice de nuevo, lo digo, Jesús lo dice,
el mundo me pertenece y yo siembro a mis hijos en este mundo, pero no siembro para conquistarlo porque ya es mío. Solo es parte de la forma en que yo lo gobierno. Y entonces eso es muy cuático porque mucha agenda de distintos sectores de la iglesia apunta a básicamente a cómo podríamos hacer que Cristo gobernara el mundo, por ejemplo. O cómo podríamos hacer que el mundo fuera de él. Y ahí se paró ya en un ámbito de irrealidad total, del punto de vista de Dios, esto ya es irreal total, no tiene sentido, y no tiene sentido para el cielo al final, y no tiene sentido porque al final la única verdad que existe es Cristo mismo, y ya entra en una cosa que no está en ninguna parte, porque no existe. Y entonces creo que parte de la invitación que todos estos misterios, que el Señor, estos misterios eternos que el Señor está abriendo en las parábolas, una de las cosas que Él está poniendo ahí es afirmar su soberanía. Es afirmar su soberanía sobre todo, y que no estamos, no, por ejemplo, no, entonces la forma en que vamos a tener el control sobre todo va a ser sembrarnos. Dios le va a hacer una trampa al mundo y nos va a sembrar y después nos va a resucitar y vamos a controlar todo. Porque a veces podría leerse así. Y entonces a la vuelta de eso decir, no estoy controlando todo, entonces no estoy reinando, ¡guau! ¿Qué voy a hacer? ¿Se entiende? Pero Jesús mismo que está diciendo el mundo es del Hijo del Hombre, estaba sudando gotas de sangre en Getsemaní. Y cuando estaba haciendo eso, él estaba reinando. Porque estaba haciendo semilla. Y estaba reinando sobre ese mundo que pertenecía a él, muriendo por el mundo, como está escrito. Y entonces creo que eso es muy poderoso y da para hablar mucho, pero más que hablar creo que es muy heavy el cómo podemos absorber esto, abrazarlo y caminarlo y creo que en los siglos puede verse mucho de ese poder real de la iglesia en las semillas de Dios. Amén. Bueno, ya nos lanzamos una hora con esto de sembrarse, no estábamos sembrando mucho con esto de la voz, pero gran reflexión, o sea, la necesidad de ser esa semilla y de entenderlo, digamos, desde esta visión que Jesucristo plantea en sí mismo. Así que amigos, ¿qué les parece? Última mención antes de cerrar. Sí, mira, yo quiero terminar leyendo Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Esto no es algo que va a acontecer, esto está sucediendo ahora ya. Los reinos de este mundo, todos los reinos, ya son del Señor, de nuestro Cristo Jesús. Él reina por los siglos de los siglos. Esa es la verdad que necesitamos concientizar. Esa es la verdad que nosotros tenemos que creer totalmente. Pero las cosas se están derrumbando y todo el sistema está cayendo. ¿Y? Con mayor razón. Con mayor razón. De hecho, ojo, que ese es un punto. Ese es un punto. ¿Sí? Cuando dice el reino, todos los reyes están sirviéndole, sobre todo está sustentado en el hecho que el único trono que no se mueve es el de él. Amén. O sea, todos los otros imperios ya fueron. O sea, España dejó de ser imperio, aunque pensó que nunca iba a ocurrir. Inglaterra también tuvo que despedirse en su buen momento. ¿Para qué hablar de lo que intentó Hitler y para qué hablar de imperio atrás? O sea, estamos viendo hoy día en piezas de museo. En España que cayó. Exacto, estamos viendo en piezas de museo, digamos, cosas de los incas, de los mayas,
que fueron imperios, o sea, el de los incas no era una cosa menor. ¿Para qué hablar de Gengis Khan, el imperio más grande que ha tenido la historia? Y hoy día vamos a dar una vuelta para allá a Mongolia. Y el reino de los cielos permanece. Entonces, si alguien duda y dice, no, pero es que la OTAN, no, pero es que también está por acá los chinos, no, es que Estados Unidos, no, es que el mundo anglo, hermanito, bájale un cambio. Hay un trono, que todos estos pasarán. Y hay un trono que no va a pasar. Amén. Me acordé, y como parte de la finalización, recordé a un video de José Irión, ¿sí? Donde él contaba cómo él fue enviado a la Unión Soviética, su ministerio gran parte fue allá, y entonces él sufrió mucho en la Unión Soviética, él fue azotado y todo el rollo por predicar al Señor, y entonces cuando la Unión Soviética cae, a él lo llevan en un momento a predicar a la Plaza Roja, y el imperio había caído, y la semilla del cielo estaba ahí, y estaba hablando, y estaba gobernando. Amén, tremendo. Me gustó este programa, me gustó muchísimo. El otro también, pero este me gustó muchísimo. Así que gracias, amigo, por estar hoy escuchándonos. Esto ha sido Controversial, capítulo 8, Parábola de la semilla de mostaza. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde el sur de Chile, desde el centro de Chile y desde Inglaterra en este momento para Hernán. Abrazo. Abrazo a todos. Chao, chao.